Bueno, Sara, pues ha estado estupendo las recomendaciones de Álvaro, esto de los misterios, la verdad que a mí ya sabes que me encanta, pero ahora nos vamos a otro tema más tecnológico, histórico, porque nos vamos, además, un tema que está muy de moda en estos tiempos porque estamos en el aniversario. Vamos a hablar del metro y tenemos con nosotros a Antonio Martínez Moreno. ¿Qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a contar cómo contactamos contigo a través del Twitter, esa arma maravillosa que nos permite ponernos en contacto, bueno, maravillosa para otras cosas, horrible, pero para esto maravillosa, que nos ha permitido ponernos en contacto contigo y con más gente en realidad. Pero al final, todos los que hacemos esto de la castizosfera, que le llamamos, al final venimos casi todos de conocernos a través del Twitter, así que, en fin, bienvenido sea el Twitter para eso. Y bueno, tú nos traes, primero, vamos a hablar de tu libro, traes un libro que se llama 100 años de la línea norte-sur, de los 4 caminos a la Puerta del Sol. Un libro sobre la historia del metro. Cuéntanos cómo surge esto de la historia del metro. Bueno, pues yo soy historiador y llevo ya una serie de años pues investigando y haciendo artículos sobre el metro de Madrid. Y también trabajos de investigación en la universidad y tal. Entonces, pues justo este año, en el 2019, pues se cumplía el centenario del metro, y una de las cosas que yo siempre había echado en falta era la poca variedad, ¿no?, de libros que hay sobre el metro de Madrid. Dices, siendo un elemento histórico tan importante para entender lo que es la ciudad que conocemos todos hoy en día, ¿no?, ¿cómo puede ser que haya sido tan poco estudiada, ¿no? O por lo menos que haya tan pocas publicaciones digamos dedicadas al público, ¿no? Entonces, pues, así simplificando, en un viaje que hice hace unos meses a Londres, casualmente pues estaba en una librería mirando libros y tal, y me llamó la atención precisamente la enorme cantidad de libros que tenían en Londres dedicada al metro, a temas de transporte en general y al metro de Londres, ¿no? Y en concreto me llamó la atención toda una serie de libros relativamente pequeños que tenían, que eran como monográficos de las diferentes líneas de metro. Entonces lo vi y dije, oye, pues este es un formato interesante que a lo mejor se podría extrapolar a Madrid, ¿no? Sobre todo que ahora, como se va cumpliendo el centenario de todas las líneas históricas, pues es algo que a lo mejor se podría, digamos, intentar más o menos emular, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues con esta idea en mente, pues como tenía previsto hacer varios artículos precisamente de historia sobre el metro, dije, pues ya que me pongo a escribir, intento hacer, digamos, algo un poco más grande que un simple artículo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empecé a escribir y pues salió esta idea de hacer un libro dedicado a la línea 1 de metro, concretamente al primer tramo, que es de 4 caminos a la Puerta del Sol. Como la idea precisamente es poder continuar con una pequeña serie de monografías, por eso el libro tiene ese subtítulo que es de los 4 caminos a la Puerta del Sol, ya que la idea que hay, al menos a priori... Y eso esperamos. Muchas gracias. Es poder sacar un segundo título que sea la parte sur de la línea norte-sur, que sea desde la Puerta del Sol hasta el puente de Vallecas, pasando por Atocha y la plaza de Tirso de Molina. Y así hasta todas las líneas actuales. Porque, bueno, tienes aquí para hacer libros hasta... Oye, bueno, hay una cosita también que reparten en el metro de Londres, o que repartían en 2008 cuando yo estuve y me encantó. En cada estación te dan un planito con los edificios y una pequeña historia del lugar y de lo que deberías ver sí o sí, ya que estás en esa parada. Entonces puede ser una buena idea también ir incluyendo estas cosas. No sé cómo planteaste el libro en su momento, con la historia, con estas... Sí, yo tengo aquí el libro y estaba hojeándolo y bueno, veo que tienes todo tipo de planos del Metropolitano con los esquemas de las estaciones, las fotografías antiguas de archivo, o sea que lo tienes muy bien documentado. Bueno, cuéntanos un poco la elaboración del libro, todo el material que has ido recopilando, cuéntanos un poco, porque eso es un trabajazo terrorífico y oye, merece la pena contarlo a los oyentes. Sí, la verdad es que, como bien dices, es un trabajo bastante tedioso, ¿no? Yo es verdad que en ese sentido tenía un poco la suerte o la ventaja de que, como era un tema que llevaba ya tiempo investigando, pues mucho de lo que son las fuentes y tal ya las tenía localizadas o estudiadas, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, esa parte del trabajo la tenía relativamente no hecha, pero muy avanzada, ¿no? Sí, es verdad que bueno, que el libro tenía un poco no su complicación, ¿no? Pero es verdad que uno está acostumbrado a publicar artículos en revistas y tal, y para publicar artículos, por ejemplo, las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Porque, bueno, pues tú escribes lo que sea, lo acompañas de las imágenes X,
y luego como que te desentiendes del tema, ¿no? Sí, que te centras en algo concreto, digamos. Claro. Y aquí, pues por ejemplo, para potizar imágenes tienes que ir pidiendo permisos, etcétera. Es decir, lleva una burocracia importante, digamos, ¿no? Y es verdad que del libro, una de las cosas que se a destacar, y de las que en cierto modo me siento orgulloso, digamos, es que es un libro, digamos, que como se ha escrito, digamos, de forma independiente, prácticamente todo lo tengo que hacer yo, para bien y para mal, por lo cual es un libro que uno siente muy suyo, ¿no? Porque al final, pues, la maquetación, la portada... Sí, toda la edición del libro te la has hecho tú también. Todo tengo que hacer yo, excepto el prólogo, que le pedí a un amigo mío, que también es historiador, y ha estudiado mucho el tema de los ferrocarriles, le pedí que hiciese una pequeña introducción, si le parecía bien, etcétera, que se llama Javier Bouzas. Entonces, quitando, digamos, el prólogo, ¿no? Pues el resto del trabajo ha recaído sobre mí, lo cual, como digo, tiene la desventaja, mejor, de que no eres experto en todo y de que tiene más carga de trabajo, pero es verdad que también, por otro lado, te da más flexibilidad a la hora de estructurar el libro, qué imágenes quieres que haya y dónde están, etcétera. Uh-huh. La verdad que es un trabajo a valorar, porque todo este tipo de documentación, bueno, ya si encima lo extiendes ya a la edición, pues ya la cosa... Así que, hombre, merece la pena un poco haberlo dicho, porque, bueno, los oyentes valorarán así más el libro. Por cierto, ¿cómo pueden hacerse nuestros oyentes con uno? Porque seguro que más de uno tienen ganas de conseguirlo. Sí, pues el libro se encuentra a la venta en Amazon España, bueno, es la tienda que tenemos de referencia, y también se puede encontrar en la librería La Lumbre, que es una librería que se encuentra en la calle Granada número 48, en el barrio de Pacífico. Es una librería bastante interesante que de paso recomiendo porque es, digamos así, un poco de estilo moderno, tiene cafetería, para tomar algo, tiene muchos libros, etcétera, por lo cual... Librería La Lumbre. La Lumbre, exactamente. Y también en el Museo del Ferrocarril, que tiene una tienda especializada en libros de temática ferroviaria. Sí, esto pues lo conocemos bien. Ahí se puede encontrar. Muy bien, muy bien. Pues oye, yo animo a los oyentes, que además para eso estamos aquí, para que animen a comprarse este libro y a leerlo, sobre todo, porque eso es lo más interesante. Y bueno, ya que estamos, no digo que nos reveles el libro, obviamente, porque los oyentes tienen que leerlo, pero dentro de todas las anécdotas, cosas que cuentas en él, cuéntanos alguna pildorilla así que abra a la gente las ganas para leérselo. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas algo que te llama la atención, ¿no? así. Del metro. A mí personalmente la parte que siempre me ha gustado más y que casualmente es de las menos comentadas en los libros existentes, ya que se centran en otros aspectos, es todo lo que tiene que ver con la figura de Antonio Palacios y de Joaquín Otamendi, que muchas veces se le deja de lado al pobre hombre, sí. Y también participó en el metro. Pues en el diseño que estos dos arquitectos, digamos, dieron al metro de Madrid. Es decir, al final cuando se hace el metro, digamos que se decide contar con unos arquitectos que fuesen, digamos, de una cierta relevancia o prestigio, ¿no? De forma parecida que, por ejemplo, en Viena se ha contado con Otto Wagner, que es un arquitecto muy importante en la capital austríaca. En ese sentido, da la casualidad de que Antonio Palacios era compañero, digamos, de estudios y de trabajo de Joaquín Otamendi. Se estudiaron juntos, cuando se gradúan o licencian, forman como un pequeño dúo, ¿no?, para hacer trabajos. De hecho, los dos hacen el Palacio de Cibeles, por ejemplo, es una obra conjunta de los dos. Y casualmente, en estas cosas que son así, que se van hilando, pues Joaquín Otamendi es hermano de Miguel Otamendi, que es uno de los 3 impulsores del metro. Uh-huh. Y digamos, pues de esa forma acaba todo en familia. Acaba todo en familia, que se podría decir. Ajá. Y sí, la verdad es que en realidad los oyentes, muchos lo conocerán, si no les animamos a que lo visiten, la famosa Estación Fantasma de Chamberí, esta estación que es un museo del metro en realidad, porque es una estación que tuvo que dejarse cerrada porque al cambiarse... Bueno, y corrígeme si me equivoco, los trenes, al cambiarse la longitud, digamos, no pudieron adaptar, las estaciones se adaptaron, pero esta de Chamberí quedó que no se podía adaptar porque tiene una pequeña curvatura y demás. Total, que se quedó ahí, digamos, en el limbo, hasta que, gracias a Dios, la recuperaron como museo, y además un museo gratuito que se puede ir a visitar, y podemos ver cómo era una estación antigua, ¿no? Que todavía conserva todos estos azulejos de anuncios hechos con azulejos de Gal y de jabones y del agua de Carabaña y todas estas cosas. Conserva todas las tornos de entrada antiguos, todo como era, digamos. Y bueno, aunque no era exactamente como la primera versión del metro,
pero sí tiene ese regustillo antiguo que la verdad es que da la sensación de que el metro original era más bonito que el de ahora, ¿eh? Con esta especie de, no sé qué son, esta especie de vinilos o raros, estos colores así que le ponen, que bueno, queda aseado, pero nada más. No es tan, aunque, en fin, los anuncios en azulejo puede que fuese un problema si cambiabas el anunciante, porque claro, a ver qué hacías con los azulejos, pero oye, le daban un aire, no sé, esto... Sí, la verdad es que, bueno, el metro es un espacio, ¿no? Un medio de transporte que está bastante estudiado. Hay que pensar que, sobre todo en el ámbito español, pues lo que se construye al final es algo bastante innovador. Y donde tampoco, no es como ahora, que es muy fácil viajar al extranjero y conocer de primera mano pues todos los casos que pueda haber, etcétera, ¿no? Antes era un poco más complicado. Aunque es verdad que se toma de referencia, por ejemplo, París, sobre todo, ¿no? De entre los... Claro, porque en la época tampoco habría tantos. Estaría el de Londres, claro, el de París y... Había algo más de una docena. Sí, sobre todo la novedad que tiene Madrid es que es la primera ciudad en la que se construye el metro que tiene menos de 1 millón de habitantes, que son los motivos por los que se comentaba que no iba a ser rentable, aunque luego finalmente sí lo fue por otras cuestiones. Entonces, pues como digo, es un espacio nuevo donde, pues, digamos, se ven obligados a innovar bastante, ¿no? A la hora de concebir lo que es el espacio. Al final, cuando tú construyes, sobre todo en aquella época, ¿no? Cuando había muchos prejuicios, no es como ahora, ¿no? Cuando construyes un espacio subterráneo, una de las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Es cómo hacer ese espacio subterráneo atractivo para los madrileños, ¿no? Es decir, que eso es algo que plantean mucho en época. Es decir, ¿por qué alguien que puede coger un tranvía e ir por las calles de Madrid, por el centro, con los fantásticos edificios que hay, con el buen tiempo, etcétera, porque alguien se iba a meter bajo tierra, ¿no? Que es un espacio a priori así como frío, oscuro, a viajar por túneles que no sé si se van a derrumbar o tal, ¿no? Entonces había esa necesidad de que ese espacio fuese atractivo, ¿no? Claro, porque en Moscú, por ejemplo, está plenamente justificado, en Londres con la lluvia igual también, pero claro, aquí con el tiempo que tenemos normalmente, oye... Claro, entonces ellos pues lo que utilizan, que es algo que ya venían haciendo en otros edificios en los que han trabajado Otamendi y Palacios, es el empleo de la cerámica, ¿no? Como un material, tanto por un lado para que refleje bien la luz y de esta forma facilitar la iluminación del espacio, pero también jugando con los diferentes colores, etcétera, ¿no? Pues dar, digamos, vistosidad al conjunto, ¿no? Al final, por ejemplo, un buen ejemplo de eso son los carteles anunciados que comentabas, ¿no? Es decir, cómo se aprovecha la publicidad, que en principio sería algo simplemente para sacar unos ingresos extra, ¿no? Cómo se aprovecha para que, además de ser publicidad y dar ingresos por publicidad, sea también un espacio, digamos, decorativo de la estación, ¿no? Y cómo se combina con esas cenefas que rodean los anuncios, ¿no? Para, pues, como digo, dar color al conjunto, ¿no? Sí, y que sea más atractivo. Que son así esos colores verdes, brillantes y azules y tal. Es que en la estación de Chamberí es precioso, es un elemento decorativo que de hecho es donde todo el mundo se quería hacer la foto con el cartel de publicidad, ¿no? Y hoy día pues te lo harías con la señal porque tiene más encanto. Y es curioso, es verdad que yendo en estos grandes túneles que hay, sobre todo... Pues en la conexión, tal vez en Diego de León hay una, había otra... Sí, hay más resquicios muy y incluso largos, algunos ocultos y tal que tienen más... Que todavía mantienen estas paredes de pequeños azulejitos un poquito redondeados en blanco brillante, que claro, da luz y además... Pues es una en las obras de Gran Vía, ¿no? Últimamente. De que no te sientas bajo suelo ahí, bajo tierra y... Claro, la verdad es que está todo bastante bien pensado y es verdad que también es algo que tiene mucho que ver con la época, ¿no? En aquel momento... el estilo, digamos, para simplificar, neomudéjar estaba muy en boga, sobre todo en las obras públicas, ¿no? Había sido considerado como el estilo artístico propiamente español, ¿no? Y es algo que ellos utilizan mucho para hacer también publicidad, ¿no? Es decir, de hecho, uno de los aspectos en los que ellos hacían mucho hincapié en el metro, en sus primeros años, en que era una empresa española hecha con materiales prácticamente, salvo pequeñas excepciones, españoles, ¿no? Sí, que era todo como muy patrio, ¿no? En ese sentido, pues, esta forma de decorar también muy española, ¿no? O ellos consideraban española, pues, que redondeaba este discurso. Hombre, esto de los azulejos sí que es muy español, está claro. Claro. Y por cierto, ahora que dices esto desmiente uno de los mitos del Metro de Madrid,
que es lo de circular por la izquierda porque que si es que lo copiaron de los ingleses o que si lo han hecho los ingleses o no sé qué, que esto es una cosa que circula mucho y que cuando visitas simplemente la estación ya te dicen lo primero que no es así, sino que simplemente es que en la época se iba por la izquierda en Madrid también, en la superficie. Exactamente, eso es un bulo bastante extendido. Yo la verdad que es de estas cosas que uno tampoco sabe exactamente de dónde surge esa idea, ¿no? Pero a saber. Se suele decir que es porque fue diseñado por ingenieros ingleses y tal, lo cual es falso, porque fue diseñado por ingenieros españoles y concretamente, que es algo muy llamativo, por ingenieros vascos o de ascendencia vasca, ¿no? Es muy curioso la relación, digamos, del País Vasco con este tipo de obras, ¿no? La maquinaria ferroviaria. El banco que apoyó el metro fue el Banco de Vizcaya, por lo cual al final es muy curioso la participación vasca, digamos, en todo este tema, ¿no? Pero como comentaba, pues, y como comentabas tú, la cuestión es muy sencilla. Cuando se construyó el metro, en Madrid se circulaba por la izquierda y en el año 24, si no me falla la memoria, lo que se hace es unificar la circulación en todo el país. Antes cada ciudad circulaba a su aire, digamos, ¿no? Entonces en el año 24 se decide unificar porque, claro, no había sentido que cada ciudad circulase como quisiese. Entonces se toma de referencia a Barcelona y se cambia la circulación. En el caso del metro, pues ellos aluden a que cambiar todo lo que es la señalización de las vías, las agujas, bueno, todo este tipo de cuestiones, pues que les era muy costoso para algo que para ellos tampoco tenía mucha importancia, ya que como el metro es independiente de la circulación en superficie, te da igual que circule igual o no que en superficie, así que bueno, pues para ahorrarse ese dinero pues decidieron dejarlo así y así se ha quedado hasta hoy en día. Bueno, y al final es una seña de identidad del Metro de Madrid realmente que le da también cierta gracia, ¿no? Sí, lo hace curioso. Igual que cada línea sea totalmente independiente, o sea que no haya convergencia de líneas en un mismo andén, que eso también, eso en algunos metros, por ejemplo en el de Valencia, a mí me pasó la primera vez que fui, que claro, acostumbrado de aquí que tú te pones en un andén y viene tu tren y ya está, no viene otro. Claro, aquí en Valencia no, en Valencia en el mismo andén te puede venir otra línea, entonces eso, claro, a los de Madrid nos despista. Y ahora que decías esto de Barcelona, otra cosa que me llamó a mí la atención del metro de Barcelona, que no sé si sabes, yo no lo sé, no sé si sabrás tú el origen. Yo cuando vas a pasar por los tornos, resulta que tú metes el ticket a tu derecha, como ocurre aquí, y no señor, es que allí lo meten con la izquierda. O sea, yo lo metí y no se abría mi... Digo, ¿qué pasa? Entonces se me ocurrió, no sé por qué, se me iluminó. Digo, a ver si va a ser que es al revés. Y me fui al otro y efectivamente estaba abierto. Digo, no sé si eso tiene alguna explicación o... Seguramente la tendrá, pero no sé si la sabes. Pues supongo que la tendrá. Yo la verdad es que lo desconozco ahora mismo. No, el metro de Barcelona no lo estudia bastante. Son cosas que tengo pendientes, ¿no? Porque tenéis bastante interesante, ¿no? A ver si nos escucha algún oyente que conozca la historia. Oye, nos lo pues puede... Pues los conozco. Pues como comentabas antes, una de las bondades que tiene el metro de Madrid es precisamente que es bastante simple, ¿no? En el buen sentido. Las líneas no se cruzan entre ellas. Desde el principio han sido siempre líneas independientes, con una pequeña excepción, que es una excepción bastante curiosa, y es otro de los elementos quizás a recuperar algún día como patrimonio histórico, ¿no? Cuando una de las líneas originales que comprendían la concesión del metro, el metro se presenta, digamos, el proyecto del metro se presenta ante el Ministerio de Fomento como empresa privada, amparándose en la Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos, ¿no? Entonces se presenta un proyecto que comprendía, en este caso, 4 líneas básicas. Se decide empezar por la línea 1, que es la que todos conocemos, ¿no? Y luego se van construyendo paulatinamente el resto. Una de estas líneas originales era la línea número 3, que era una línea que iba a haber transcurrido bajo la calle Serrano. Y a partir desde la Puerta de Alcalá, desde la Plaza de la Independencia, iba a subir por la calle Serrano hasta alcanzar la calle de Diego de León. Esta línea curiosa se fue modificando con el tiempo, primero porque la estación de la línea 2 que se iba a haber construido a la Plaza de la Independencia no se construyó finalmente, sino que se hizo una estación intermedia que finalmente se llamó Retiro, que está situada cerca, ¿no? Pero a unos metros de distancia. Entonces, primero en la estación de Retiro bajo la calle Velázquez y luego se volvió a modificar para que fuese por la calle de Torrijos. Me salía el nombre de este general liberal. La calle de Torrijos, que hoy en día se llama calle del Conde de Peñalver, que parte de la confluencia de Goya y Alcalá, ¿no? Bueno, pues esta línea de 3 que, como comentaba, había ido originalmente por la calle Serrano, que luego se modificó para que hubiese ido bajo la calle de Velázquez, que es el motivo por el que la estación de Retiro, si os fijáis, tiene una dimensión, una anchura mayor que las normales. O sea que como hay una parte que está cerrada, antes estuvo el Expometro,
que es una sala de exposiciones, etcétera, ¿no? Esa parte que está cerrada no se ve mucho, pero si vais a la estación de Retiro y os fijáis en lo que es la bóveda, vais a ver cómo es de mayor altura y tamaño que el resto de estaciones, precisamente porque esa estación tenía un tercer andén para esta línea que iba a haber ido por la calle de Velázquez, pero que se volvió a cambiar. Entonces, bueno, pues esta línea finalmente se construye para que fuese bajo la calle de Torrijos y partía, funcionaba, digamos, como un ramal de la línea 2. De forma que algunos trenes de la línea 2 terminaban en la estación de Ventas y otros terminaban en Diego de León. Digamos que hay una explotación como en forma de Y, ¿no? Uh-huh. Y entonces había un tercer andén que hoy en día se encuentra parcialmente en desuso. Una parte se utilizó para hacer los ascensores de la estación de Goya, etcétera, pero bueno, una parte del andén se conserva sin uso ya ferroviario desde hace muchos años. Y como comento, pues es el único caso en el que el Metro de Madrid ha tenido, digamos, 2 líneas o una explotación relativamente compleja, ¿no? Quitando este detalle, que estuvo funcionando desde el año 32 hasta el año 58, el metro siempre ha funcionado de una forma bastante sencilla. Claro. Una línea, una vía y punto. Y punto, exactamente. Y aún así hay gente que se confunde, que tiene que irse al otro sentido, que saca los cambios de línea, tal, bueno. Exactamente. Pero sí, la verdad es que claro, el metro es una obra tan enorme, que está tan extendida, tiene tanto, debe tener millones de curiosidades y de anécdotas que, hombre, ya que estamos hablando fuera de micrófono, pero casi podemos ponerles los dientes largos a los oyentes diciéndoles que probablemente vamos a organizar una serie de programas a los que estás, por supuesto, invitadísimo. Muchas gracias. De forma protagonista, vamos, porque está claro que sabes muchísimo del metro, oye, para contárnoslo poco a poco a los oyentes y que podamos disfrutar de todas estas anécdotas que yo creo que es interesantísimo, porque simplemente en este ratito ya nos ha contado unas cuantas muy interesantes. Sí, la verdad que el metro como elemento histórico de la ciudad pues tiene, por supuesto, muchas anécdotas y muchas curiosidades, ¿no? Uno de los aspectos que han sido tradicionalmente muy poco estudiados y quedaría para hacer alguna tesis interesante, es la relación que tuvo desde el principio la empresa con la corona. El Metro de Madrid, como es bien conocido. La famosa foto de Alfonso, que sale con los ojos cerrados. Exactamente. Pero no solo las fotos, sino el hecho de que el metro se suele contar, habría que ver hasta qué punto es el todo cierto y no es parte del discurso oficial, pero bueno, siempre se cuenta que el metro salió adelante gracias a la aportación del rey Alfonso XIII, que aportó 1 millón de pesetas de su bolsillo, digamos, ¿no? Para hacer el metro. Cuando se presenta el proyecto ante el Ministerio de Fomento y es aprobado en el año 16, pues los ingenieros que hayan promovido la idea se enfrentan un poco a la cuestión de, bueno, pues hemos conseguido la aprobación del proyecto, ahora necesitamos la financiación para llevarlo a cabo, ¿no? Ellos deciden empezar por la línea 1, que se llamaba entonces línea norte-sur, que es por lo que también se llama así el libro, y para esta línea ellos estimaban que necesitaban unos 8 millones de pesetas. Entonces, según se cuenta, pues tienen un poco el problema de que no todo el mundo quería invertir en el metro. Y bueno, pues finalmente el rey, por las razones que fuesen, decide invertir. E invierte con 1 millón de pesetas, que es algo que en la época era una absoluta fortuna, pero que además la empresa que se constituye acaba teniendo un capital social de 10 millones de pesetas, lo que quiere decir que el rey tenía a título personal un 10% del accionariado de la empresa, ¿no? Lo cual es una parte bastante relevante, ¿no? Y es muy curioso porque comentábamos antes que el Metro de Madrid es bastante sencillo. Y probablemente una de las cuestiones que hace que sea tan sencillo es que, al contrario que en otras ciudades como Barcelona, en Madrid solo ha existido una empresa del metro. En otras ciudades como Barcelona ha habido varias empresas de metro, varias empresas que han construido ferrocarriles subterráneos para conectar diferentes puntos de la ciudad. En Madrid hubo varios proyectos o intentos de crear metros posteriores, pero por las razones que fuesen, no prosperaron, ¿no? Y es de esas cosas que uno siempre se pregunta si el hecho de que no prosperasen tiene que ver con el hecho de que, claro, eso hubiese sido una competencia a una empresa participada por la corona en un momento pues donde el rey tenía una influencia política bastante destacada, ¿no? Pues es posible, sí, sí. De todas maneras, ahora que nos aproximamos de nuevo a la liberalización de los ferrocarriles, que ya asoma a la puerta, o sea que el monopolio de Renfe va a desaparecer, pues oye, quién sabe, igual aparecen nuevas empresas que quieran, aunque bueno, esto no tiene que ver con Renfe, pero ya que se abre para el ferrocarril en superficie, pues igual también se abre para, bueno, que esto no sé si sigue abierto o no, ahí no lo sé, pero la cuestión es que bueno, igual se anima gente a hacer más líneas de metro en otros lados, o no sé. Yo sé así por el tema familiar y tal, que por ejemplo en Valencia fue bastante complicado hacer el metro por el tema de las aguas subterráneas, de tal. Aquí en Madrid tenemos la suerte de que esto es un queso
Gruyère que se puede agujerear más y más y más. Y oye, no se desploma, es tremendo. Aunque hay algunas zonas, debo decir, algún que otro paso de peatones cerca de estaciones de metro que a veces se mueve. Sí. No sé si lo has notado tú. Hay temblores. Hay temblores, es cierto. En algunos sitios. Y dices, bueno, esto, en fin. En donde yo vivo no... Temblores no hay. Aquí hay una persona que dice que los hay. Y la verdad es que nunca los he notado. Pero como hay un pozo de ventilación justo debajo, cuando es de noche y ya no circulan los coches, se oye pasar al metro, lo cual crea un sonido ambiente curioso, ¿no? Estar en la calle y escuchar el ruido de las ruedas, ¿no? Pasar por los raíles. Y ahora, cuando decías esto de que la gente decía que, claro, no iba a ser rentable porque, joder, mucho mejor ir al aire, paseando y tal... Pero realmente, y por cierto animamos a los oyentes a que lo escuchen, nuestra píldora madrileña número 1, donde hablamos del primer semáforo de Madrid, que además era el primer semáforo de España, si no no recuerdo yo mal, se puso en 1926, o sea, un poquito después del metro, y ya se decía en las crónicas que estuvimos por ahí ojeando para hacer la píldora, que ya había tráfico en Madrid considerable, o sea, como para generar atascos como los que tenemos, bueno, quizás no como los que tenemos hoy en día, pero vamos, atascos. Claro, el metro supone una manera de transporte rápida mucho más eficaz que el coche o que el carruaje. Exactamente. La verdad es que es bastante curioso ver, aunque bueno, siempre está esta cosa de que no existen las casualidades en la vida, ¿no? Pero la verdad es que el metro surge en un momento clave para Madrid, ¿no? Porque es el momento, son los años un poco de intervalo, ¿no? O de transición, donde Madrid deja de ser, digamos, lo que se solía decir, una especie de pueblo grande, que era un poco la imagen que tenía a principios del siglo XX, ¿no? Y es a lo largo de los años 10, 20 y 30 donde Madrid va adquiriendo esa condición de gran capital europea, ¿no? Es decir, las horas del metro, por ejemplo, son coincidentes con la Gran Vía, ¿no? Claro. Que es esa gran avenida con edificios de un carácter muy monumental, neoclásico, plateresco, etcétera, ¿no? Que da un aire nuevo a la ciudad, ¿no? El Palacio de Cibeles, que es, de hecho, diseñado por los mismos arquitectos que el metro, fue inaugurado solo unos meses antes, porque su construcción fue bastante dilatada y, bueno, tiene a celebrar justo ahora su centenario, ¿no? Y, bueno, en estos años va a empezar a aumentar el tráfico rodado de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces es bastante curioso ver cómo se compagina, ¿no? Lo que es el surgimiento del metro con este crecimiento de Madrid en todos los sentidos, ¿no? Y cómo Madrid, como digo, en unos 15, 20 años cambia completamente. Es decir, el Madrid, digamos, de la República, ¿no? Es un Madrid muy distinto al Madrid, digamos, de la primera década del siglo XX. Es decir, es un Madrid que ya está rozando el 1.000.000 de habitantes, que cuenta con grandes edificios monumentales que le dan un aire, digamos, de capital, cuenta ya con grandes avenidas, los barrios de lo que era el Ensanche, etcétera, se han empezado a desarrollar, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se crea el metro, la zona de Chamberí está muy poco desarrollada. Es decir, el metro va bajo la calle Santa Engracia, que era la zona más desarrollada del conjunto del distrito de Chamberí, pero, por ejemplo, estaba muy poco desarrollado. De hecho, hay una fotografía muy interesante de la estación de Ríos Rosas, donde se ve lo que era la boca de metro original, y se ve como al lado, no hay nada construido. En lo que se ve un poquito más a lo lejos son edificaciones de 2, 3 alturas, muy de periferia, ¿no? Y sin embargo hay una fotografía de unos pocos años después, de finales de los años 20 debe ser, donde ya se ve donde ya se ve la calle completamente urbanizada, con estos edificios típicos en el Sánchez de 5 o 6 alturas, que son de hecho los que siguen estando a día de hoy, ¿no? Y vemos como en el transcurso de unos pocos años la fisonomía urbana cambia por completo, ¿no? Si hemos pasado de un ambiente muy de periferia, aunque esto era en el Sánchez, ¿no? Pero un ambiente muy pues muy poco urbanizado, ¿no? Sí, sin edificaciones, rural, etcétera, muy rural, ¿no? Hemos pasado a un ambiente completamente urbano, donde ahí tienes el metro, tienes cafeterías, tienes los coches, ¿no? Tienes una transformación total y en muy pocos años.
curioso ir viendo esa, y justamente ahí exactamente es una evolución tremenda. Claro, que pasamos de una ciudad que más o menos se había mantenido sobre sus límites, más o menos, a claro, una expansión brutal como la que tiene en el siglo XX, hasta el punto de, vamos, lo que tenemos hoy en día, que vamos, o sea, podemos encontrar a mucha gente que ha visto un Madrid mucho más pequeño del que tenemos hoy en día, y que, vamos, que es gente que sigue, que es incluso joven, vamos. Sí, ha crecido a un ritmo agigantado, ¿no? Y es muy curioso porque parte del éxito del metro se lo debemos indirectamente a Felipe IV y su famosa cerca. Madrid estuvo durante mucho tiempo limitado por la famosa cerca que construyó Felipe IV, ¿no? Que tenía un carácter más económico, ¿no? Que defensivo, pero bueno, ahí estaba. Y que es una cerca que durante muchísimo tiempo limitó el crecimiento de Madrid, ¿no? Y quitando algunos pequeños, digamos, arrabales, etcétera, como Chamberí, pues prácticamente la ciudad quedó limitada a lo que hoy en día sería el distrito centro, ¿no? Esto que originó que, como no se podía crecer físicamente, ¿no? hacia los lados, la ciudad creció hacia arriba, que es por lo que hace que tengamos un casco histórico con una altura, digamos, alta, ¿no? Si lo comparamos con otras ciudades, pues no sé, Toledo, por decir una ciudad cercana, ¿no? O Sevilla, sé que fue una ciudad un poco más grande, ¿no? Que el casco histórico son edificios de muy baja altura, ¿no? Aquí, sin embargo, es muy común ver en el casco histórico edificios de 4 o 5 plantas, ¿no? Y relativamente antiguos. Entonces, este crecimiento hacia lo alto, lo que hizo fue que Madrid tuviese una densidad de población muy alta. Y fue precisamente lo que posibilitó que el metro, pese a que se construyó una ciudad muy pequeña comparada con París, Berlín, Viena, etcétera, ¿no? Pues pudiese ser rentable, porque como había mucha población concentrada... ¿Qué población tendría París en esa época? 1 millón y pico, tal vez. ¿O? No, pues tenía más, porque el dato de París no lo sé, pero yo sí sé que Viena era la 4ª ciudad más grande del planeta en el año 14, por detrás de París, Londres y Nueva York. Y Viena tenía casi 2,5 millones de habitantes. Así que París debía tener también 2,5 millones por lo menos. Serían ciudades que tenían ya un tamaño bastante considerable, ¿no? Y unas redes de transporte, etcétera, enormes. Claro, aquí estábamos... Y Madrid sigue siendo, pues eso, como un pequeño pueblo. 500.000 largo, tal vez. Sí, 600.000 habitantes, 600.000, eso decir, más o menos. Sí. Pues bueno, aquí es que para estas cosas nos pintamos solos, nos lanzamos ahí a la aventura y mira, al final, esta vez en este caso salió bien, así que muy bien. Sí, bastante bien. La verdad que además hoy en día es un símbolo casi de la ciudad. Yo recuerdo haber leído unos artículos de un señor neoyorquino, no recuerdo ahora su nombre, la verdad, y decía eso, decía que Madrid, el estilo de vida en Madrid y de transporte sobre todo, era muy a la neoyorquina, es decir, que allí también todo el mundo vive pendiente del metro y de aquí a allá y tal, y aquí realmente sí, el metro es el medio de transporte, digamos, más que todo el mundo utiliza, que todo el mundo conoce. Que, por cierto, hay una cosa que también me han comentado gente de fuera de Madrid que dice, pero no se aclaran, y esto es verdad, los madrileños no nos damos cuenta, y cuando te lo dicen es cierto. Muchos de los nombres de las estaciones de metro en realidad no coinciden con las calles en las que están, sino que son nombres alusivos, o a lo mejor a algo que había allí, o, en fin. Y claro, nosotros la gente de Madrid lo conoce pues porque, en fin, se maneja todo el día con ello, pero gente de fuera a veces le cuesta, pues yo qué sé, el ir al Santiago Bernabéu. Ahora sí está la estación Santiago Bernabéu, pero en muchísimos casos no coincide con sitios a los que quieren ir el nombre de la estación. Entonces eso despista. Es verdad que, bueno, hay que decir que antiguamente las estaciones sí que cogían el nombre de las calles, más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la línea 1, de la que estábamos hablando, por ejemplo, como la línea va bajo la calle de Santa Engracia, no hay ninguna estación que se llame Santa Engracia, ya que como hay varias estaciones bajo la calle de Santa Engracia, pues para no despistar, coge el nombre, digamos, de las calles que van cortando con Santa Engracia o los puntos clave, en vez de la calle principal bajo la que transcurre, ¿no? La estación de Iglesia, que digo yo que será por el pedazo de iglesia que hay en la plaza. Pero, sí. Pero nada más, no tiene... De hecho, está el movimiento ¿verdad? Para que le cambien el nombre, y como está allí el museo de Joaquín Sorolla, que quieren que le llamen Sorolla. Claro, sí. Sorolla. Bueno, la iglesia de Chamberí, la verdad que es un tema interesante para estudiar. Es un elemento que debía ser, al menos en la época, bastante conocido, porque, por ejemplo, cogiendo los itinerarios tranviarios, ya de principios del siglo XX, y son los que conozco, pero ahora hay incluso alguno más antiguo, ya te aparece como destino iglesia de Chamberí. Es decir, la iglesia, que ahora mismo no recuerdo el nombre que tiene, la que está justo en la glorieta. Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel es la iglesia. Que es la que todo el mundo conoce como iglesia, simplemente. Exactamente, pues sí, desde hace ya 100 años
debía ser una iglesia bastante destacada en el barrio, me imagino que sería a lo mejor la primera que había, y ya, como comentaba, en los calzados, digamos, tranviarios aparece como destino Iglesia de Chamberí, ¿no? Como una iglesia, pero en carácter en singular, digamos, ¿no? Porque iglesias en Madrid hay bastantes, ¿no? Pero para que se llame Iglesia en singular de Chamberí, debe ser un punto destacado del barrio. Y de hecho en la glorieta luego se llamó glorieta de la iglesia. O sea que, bueno, posteriormente luego se decidió cambiar el nombre de Sorolla. Y la estación de metro pues coge ese nombre. Originalmente, de hecho, la estación se iba a haber llamado Martínez Campos. Cuando se proyecta la estación, se coge el nombre, pues como comentaba, de la calle que corta con Santa Engracia, que en este caso es Martínez Campos. Pero en el último momento, en los últimos meses, más o menos, deciden ponerle el nombre de la iglesia, de Iglesia de Chamberí, o acortado Iglesia. Yo me imagino que porque debía ser un punto bastante conocido y consideraron que era más fácil atractivo, más simbólico ponerle ese nombre. Fíjate que es curioso que de todas las iglesias que hay en Madrid, poner una estación llamada Iglesia, así en abstracto. Solo esta. Pero eso es muy castiza. Aquí, ¿no? Se van renombrando edificios y lugares, entonces, bueno, pues si es conocido así. Aquí el puente, por ejemplo, el puente este del Pasillo Verde, lo del Madrid-Río, este famoso, la vereda del Manzanares. Ahora ya se va a quedar con el puente del Tornillo para siempre. Ya. El metálico ese ya no puede tener otro nombre, ¿no? Esto ya son cosas muy madrileñas. Exactamente. ¿no? Es curioso porque el metro, en algunos puntos, también sirve como recuerdo de nombres que han ido cambiando. Hay estaciones que se nombraron con un nombre porque la calle se llamaba así antes, por ejemplo, el caso de Lista, en el barrio de Salamanca, que ha cambiado la calle y la estación pues ha decidido mantenerla, ¿no? Entonces, pues bueno, es como un guiño histórico curioso, ¿no? Porque, bueno, tienes un recuerdo de la antigua calle al final. Como los vecinos de la zona ya están acostumbrados al nombre de Lista, a ellos no les confunde, ¿no? De hecho, en Madrid solemos estructurar los barrios y las zonas en torno al metro. Cuando preguntas a alguien que dónde vive, te suele decir normalmente la estación de metro de referencia, ¿no? Salvo que sea mejor un barrio con mucha personalidad como Malasaña o tal, normalmente otro al que le han cambiado el nombre, por cierto. También, sí, exactamente. Maravillas. Pero salvo que sea un nombre así de un barrio muy conocido, normalmente uno dice la estación de metro. Dice, pues yo vivo en Nueva Numancia, yo vivo en Portazo, yo vivo, no sé, el nombre que sea, ¿no? Dice, al final el metro es curioso porque, aunque no lo pretendía en sí, ¿no? Pero ha estructurado la ciudad, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos con ella, ¿no? Es decir, y ya de hecho desde el principio hay muchas fotos donde se ve cómo la gente empieza a hacer algo que es muy cotidiano hoy en día, ¿no? Que es quedar y hacer la vida en torno a las estaciones de metro, en torno a las bocas, ¿no? Que es donde suele muchas veces quedar la gente. Luego ¿no? lo de quedar está claro, que es un clásico. ¿Dónde nos vemos? En la estación de Antón Martín. En la salida, en los tornos o en las escaleras. ¿no? Claro. Sí, al final estructura y marca mucho la vida social, ¿no? Es verdad. Sí. Pues oye, muy interesante todo esto que nos estás contando y yo creo que merece el retomarlo y ampliarlo hasta donde haga falta, porque nosotros desde luego estamos aquí embelesados escuchando todo lo que nos cuentas, así que yo creo que los oyentes también. Así que, por cierto, ya que lo estáis escuchando y estáis embelesados, hombre, pues es el momento de parar un momento y ponernos un me gusta en iVoox o en iTunes o pues en Spotify, donde lo estéis escuchando, dejarnos algún mensajito, comentario, que hombre, siempre se agradece, ya que estamos aquí grabando, pues hombre, qué menos que dejarnos un pequeño recuerdo de que estáis escuchando el programa. También podéis comunicaros con nosotros si queréis, ya sabéis, y podéis preguntarle a Antonio lo que, si os apetece preguntarle alguna cosa y que venga a contárnoslo algún día, algún tema, algo que queráis, pues sabéis que estamos en oyentes@podcastizo.com o en las redes sociales, ya sabéis, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pues ahí os podemos recoger vuestras sugerencias. Y bueno, antes de terminar, yo quiero que nos cuentes, que nos lo contabas antes de fuera de micrófono, todo este tema de las asociaciones en las que te mueves, que son muy interesantes y que yo creo que merece también que hablemos de ellas. Cuéntanos un poco así tu actividad asociacionista por tu barrio, luego con el metro también. Bueno, la verdad que siempre he sido, porque me viene de familia, una persona muy activa, digamos, políticamente y demás, ¿no? Entonces, pues, desde hace ya varios años, pues participo en diferentes asociaciones y movimientos vecinales, etcétera, ¿no? En mi barrio yo pertenezco a una asociación, un colectivo, que se llama Historias de Pacífico, y que somos un pequeño grupo del barrio de Pacífico, obviamente, como dice su nombre, que nos dedicamos, pues, como se suele decir, a hacer barrio, es decir, a ofrecer a los vecinos pues información sobre el barrio en el que viven, ¿no? Entonces, organizamos actividades en el Centro Sociocultural Clara Campoamor, en la avenida de la ciudad de Barcelona,
organizamos actividades culturales al menos una al mes, que suelen ser, por un lado, charlas en ese centro cultural, donde hablamos de aspectos del barrio, por ejemplo, el propio nombre de Pacífico, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Pacífico, no? Pues viene de la Guerra de Pacífico, que fue una pequeña empresa militar que tuvimos en el siglo XIX, que en España no tuvo mucha importancia, pero a nosotros nos sirvió para nombrar varias calles en nuestro barrio. La calle principal de nuestro barrio se llamaba, de hecho, Calle Pacífico, en honor a la guerra. Lo que pasa es que luego, tras la Guerra Civil, pues se le cambió el nombre a Ciudad de Barcelona, que es el nombre que tiene hoy en día. Y otras calles del barrio, como Optao o Sánchez Balcaiztegui, también hacen referencia a esa misma guerra. Hombre, es como temático. Y corrígeme si me equivoco, pero incluso la Plaza del Callao está metida también en esa guerra. La Plaza del Callao, aunque ya no queda en nuestro barrio, desgraciadamente, también hace referencia a esta misma guerra. La batalla ¿no? del Callao. Exactamente. Exacto. Entonces, pues como comentaba, pues son pequeñas, son charlas, etcétera, que organizamos, pues para poner en valor pues lo que nosotros tenemos y que muchas veces, como pertenece al día a día, no lo valoramos o no nos paramos a pensar sobre ello. Esto ¿no? pasa mucho en Madrid, que la gente, primero pasan dos cosas curiosas. Uno, que la gente vive en Madrid, pero no vive en Madrid en realidad, vive en su barrio. Entonces conoce su barrio y lo demás, bueno, como mucho la Puerta del Sol y dos o tres sitios. Eso es muy típico, pero lo otro que pasa también es lo que tú dices, conoce su barrio, pero conoce pues el bar de donde se va a tomar una caña o tal. Pero no conoce realmente, pues eso, de dónde viene el nombre del barrio o cosas así. Entonces hay muchos elementos muy interesantes a poner en valor. Por ejemplo, las antiguas curralas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el barrio una currala de la que tenemos una fotografía del siglo XIX. Entonces este edificio pues se ha mantenido de tal cual, ¿no? Pues su ladrillo visto, etcétera. Y de hecho es muy curioso porque hay en la esquina un bar que se llama Sagredos, al que vamos muchas veces después de las reuniones. Y en esa fotografía del siglo XIX ya se ve que en esa misma esquina había una taberna. Uh-huh. Con lo cual se ve como el uso del espacio, ¿no? De local comercial se ha mantenido tras más de 100 años, ¿no? Entonces, pues como digo, pues hay muchas cosas curiosas y muchas cosas que desgraciadamente se desconocen. Nosotros tenemos en nuestro barrio, por ejemplo, la Real Fábrica de Tapices. Sí. O la Basílica de Atocha. Y son elementos desconocidos, pero tanto para el que nos visita de fuera como para muchos madrileños, ¿no? Parece como que no existen. Sí. Entonces, pues intentamos poner en valor todo este tipo de cosillas, algunas más pequeñas, digamos, otras de mayor tamaño, pero que están en nuestro barrio y que, oye, pues, qué menos que conocerlas. Panteón de Hombres Ilustres. También, por ejemplo. Ya no sé si cabe, que entra también ¿la antropología entra ya en el barrio o ya se escapa al museo? Entran los Jerónimos, o sea, se nos escapa, pero bueno, está en el entorno de Pacífico, así que muchas veces lo incorporamos a... Bueno, es un préstamo aceptado. Exactamente. Entonces, junto con estas charlas, hacemos visitas guiadas por el barrio. Traemos también a veces a personas de asociaciones, por ejemplo, de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, MCIP, a hablarnos de forma detallada, ¿no? Como hay muchos arquitectos, pues, de temas concretos, algunos edificios, etcétera, ¿no? Intentamos hacer actividades para que la gente conozca dónde vive, ¿no? Pues sí, la verdad que es muy interesante y yo creo que también podíamos dedicarle unos cuantos podcastizos a todo esto que nos cuenta, porque aquí vamos, sírvete, mesa abierta, porque todo esto aquí nos encanta. Bueno, estamos encantados porque Pacífico es dentro de los barrios, digamos, entre comillas, antiguos, ¿no? Cogiendo de referencia cuando se traza el ensanche de Madrid, pues es un barrio con bastante historia, que ha cambiado mucho, porque era un barrio que antes era industrial y ahora residencial, pero que pese a esos cambios conserva muchos guiños del pasado, ¿no? Y muchas cosas que son interesantes conocer. También la nave de motores del metro, ya que estamos hablando de ellos. Sí, también tiene varios elementos dedicados o relacionados con el metro de Madrid. Para empezar, como decías tú, la nave de motores, que es uno de los edificios que compone la antigua central eléctrica de Pacífico y que construyó la empresa de Metro de Madrid justo en nuestro barrio, ¿no? Hay varios espacios históricos del Metro de Madrid en nuestro barrio. De hecho, por ejemplo, la estación de Pacífico, que coge el nombre del barrio, de la antigua calle Pacífico, conserva también el vestíbulo original que tenía con la decoración de Antonio Palacios. Es un espacio magnífico que os invito a todos a conocer y que, bueno, pues yo me atrevo a decir con todos mis respetos que es incluso más bonita que la de Chamberí, porque son los azulejos que están perfectamente conservados y restaurados, entonces lucen muy bien, un blanco impoluto, y como contraste, en vez de tener azulejos verdes como tiene Chamberí, esta estación los tiene de color azul cobalto. Según se cuenta, antes las estaciones de metro tenían diferentes colores para cada estación. Entonces, por ejemplo, hay alguna fotografía que muestra que, por ejemplo, Tirso de Molina tenía azulejos de color amarillo. Pues se considera que era un color como muy castizo, esto de las tabernas que tienes azulejos amarillos, azules, blancos, ¿no? A ver si va a ser porque estaban llamando a los muertos desde el otro lado. Pobrecito. ¿Quién sabe? Eso es lo que convento. Eso es lo que ellos comentan, ¿no? Entonces,
según dicen, cada estación tenía supuestamente un color asociado un poco a su carácter o tal. Entonces el caso de Pacífico, supongo que por su relación con el Océano Pacífico, la Guerra del Pacífico, claro, o por otra cuestión, no lo sé. El caso es que tiene unos azulejos azul cobalto y que hacen un colorido junto con el dorado y el blanco que queda bastante bonito y que yo os invito a todos a conocer. Pues ya sabéis, invitados estáis, y también estáis invitados a conseguir y leer, sobre todo leer, el libro 100 años de la línea norte-sur de los 4 caminos a la Puerta del Sol de Antonio Martínez Moreno, que lo tenemos aquí y que lo vamos a tener aquí muchas más veces, porque vamos, hay que ver lo que sabe este hombre del metro y de Madrid en general, porque francamente se te nota que lo vives, y aquí esto, ya sabes que esto es contagioso, así que hay que venir por aquí más, invitados estáis, por supuesto. Pues bueno, ya sabéis, a meteros en el mundo del metro, que tiene infinidad de recovecos que leer, que estudiar y que disfrutar. Muchas gracias.